Existe una verdad silenciosa sobre los cimientos, nadie los admira hasta que la estructura que sostienen comienza a derrumbarse. Durante años, yo fui el cimiento de la vida de Valeria. Una base de concreto y acero, invisible y constante, sobre la cual ella erigió el reluciente imperio que se convirtió en su identidad. Yo era Santiago, el ingeniero, el hombre de las hojas de cálculo y la lógica predecible. Un esposo que, en su visión, existía como una pieza funcional de un mobiliario caro, útil, confiable, pero desprovisto de cualquier brillo propio. Y, como un mueble, era fácilmente ignorado hasta que surgía una necesidad. Nuestro apartamento en Polanco, en la Ciudad de México, era un testimonio de su éxito, o al menos esa era la narrativa que ella vendía a todos, incluyéndome a mí. Cada pieza de arte, cada botella de vino importado, cada invitación a eventos exclusivos era un ladrillo en el muro que construía entre nosotros. Ella era la fundadora de una marca de cosméticos de lujo que despegó de forma impresionante. Yo estaba genuinamente orgulloso. Fui yo quien aportó el capital inicial, usando mis ahorros y un bono que recibí en la empresa de ingeniería donde trabajaba. Fui yo quien pasó noches en vela montando el plan de negocios inicial, estructurando su logística y garantizando que la base de su empresa fuera tan sólida como los puentes que yo diseñaba. Pero mi contribución, como los cimientos de un edificio, fue rápidamente enterrada y olvidada en cuanto la fachada comenzó a brillar. La erosión fue lenta, casi imperceptible al principio. Comenzó con pequeñas frases, dichas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, Santi, no lo entenderías, es el mundo de los negocios de alto nivel. Oh, tu sueldo es bueno para mantenernos seguros, querido, pero mis ingresos son lo que nos permite vivir de verdad. Poco a poco, nosotros desapareció de su vocabulario. Siempre era mi empresa, mi éxito, mis logros. La habitación que compartíamos se convirtió en un espacio geográfico, no en un refugio de intimidad. Llegaba tarde, con el olor a champán y perfume de otras personas en su ropa, y se desplomaba en la cama, dándome la espalda con un murmullo sobre estar exhausta. El sexo se convirtió en una transacción rara, un favor concedido en lugar de un deseo compartido. Cualquier intento mío de discutir nuestro distanciamiento era recibido con un suspiro de impaciencia, como si estuviera presentando un problema mundano a una reina ocupada con asuntos de Estado. Estoy construyendo un futuro para nosotros, Santiago. ¿Podrías, por favor, ser un poco más solidario y un poco menos necesitado?, decía, zanjando la conversación. En los últimos meses, la dinámica se había convertido en un patrón cruel. Yo continuaba mi trabajo, gestionando proyectos de infraestructura multimillonarios con un equipo de cientos de personas, un trabajo que exigía precisión, liderazgo y una tolerancia al estrés que la aniquilaría. Pero en casa, era reducido a una figura decorativa. Ya no preguntaba por mi día. Daba por sentado que era siempre el mismo, aburrido, técnico, insignificante en comparación con su mundo de lanzamientos de productos y sesiones de fotos para revistas. No sabía, y nunca se interesó en saber, que la empresa donde trabajaba estaba pasando por una reestructuración masiva. No sabía que el CEO se había jubilado y que el consejo estaba buscando internamente un sustituto. No sabía de las reuniones a altas horas de la noche, de las evaluaciones de desempeño, de las conversaciones discretas con los directores. Para ella, yo seguía siendo el mismo Santiago de siempre, el gerente senior con su bajo sueldo estable. La gota que colmó el vaso, el catalizador que finalmente rompió la estructura, llegó un martes por la noche. Había llegado a casa después del día más importante de mi carrera, cargando un secreto que parecía demasiado pesado para el silencio de nuestro apartamento. Valeria estaba deslumbrante, vestida con un vestido de seda negro que costaba más que mi primer coche. Se movía por la habitación como una pantera, rociándose perfume en el cuello, el brillo de la victoria en sus ojos. ¿A dónde vas?, pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que pretendía. Se giró, y la sonrisa en su rostro era afilada, una hoja fina y cruel. Voy a salir sola a celebrar mi éxito financiero, dijo, el tono cargado de un sarcasmo teatral. Acabamos de cerrar nuestro mayor contrato de distribución. Estoy tan orgullosa de mis logros.
Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo, evaluando mi traje de trabajo, mi cansancio. Es algo que probablemente no entenderías. La adrenalina de construir algo desde cero, de ganar de verdad en el mundo. Se acercó, arreglando el cuello de mi camisa con un toque condescendiente. No te preocupes, querido. Sigue trayendo tu sueldo a casa. Paga las facturas de la luz. Y entonces se rió. No fue una carcajada fuerte, sino un sonido bajo, controlado, que era 1000 veces más humillante. Era la risa de alguien que se deleitaba con su propia superioridad. En ese momento, algo dentro de mí se realineó. No fue una explosión de rabia. Fue lo contrario. Fue un silencio absoluto, una claridad fría y cristalina. El amor, la lealtad, la paciencia, todo eso se evaporó, dejando atrás solo la estructura desnuda de la realidad. La vi, quizás por primera vez en años, no como mi esposa, sino como una adversaria. Una persona que medía el valor de un hombre por el extracto bancario que creía que tenía. La mujer que amaba se había convertido en una caricatura de sí misma, embriagada por un éxito que convenientemente olvidó que yo ayudé a financiar y a construir. Tomó su bolso, lanzó un beso al aire, cerca de mi mejilla, y se dirigió a la puerta. No me esperes despierto, dijo, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave clic. Me quedé parado en medio de la habitación, el sonido resonando en el vacío. El proyecto de nuestro matrimonio no solo estaba fallando, estaba estructuralmente comprometido, peligroso, condenado. Y como el ingeniero responsable, sabía que ya no había reparaciones que hacer. Era hora de demoler. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con pasión, sino con la precisión fría y metódica con la que diseñaría la demolición controlada de un puente antiguo para dar paso a uno nuevo. ¿Quería celebrar su éxito sola? Perfecto. Pronto, tendría todo el tiempo del mundo para hacer exactamente eso. En la ingeniería, la fase más crítica de cualquier proyecto de demolición no es la explosión, sino la planificación meticulosa que la precede. Cada carga debe colocarse en el punto exacto de falla estructural. Esa noche, después de que Valeria se fue, no hubo gritos ni objetos rotos. Hubo solo el silencio enfocado de mi estudio en casa. Abrí mi portátil y creé un nuevo archivo, protegido por contraseña. Lo llamé Proyecto Liberación. La primera tarea de la lista, consulta jurídica. La segunda, análisis y segregación de activos. La tercera, control de la información. El cambio en mi comportamiento al día siguiente fue sutil, pero absoluto. Me convertí en un observador en mi propia casa. Un fantasma educado que compartía el mismo espacio geográfico que ella. Cuando Valeria volvió a casa en las primeras horas de la mañana, yo estaba despierto, leyendo un libro en la sala. Entró, sorprendida de verme, y comenzó a relatar su noche increíble, los contactos que hizo, el champán que bebió. En el pasado, habría escuchado con una mezcla de orgullo y resentimiento. Esa noche, solo asentí, mis ojos nunca apartándose de la página por más de un segundo. Qué bien por ti, Valeria, dije, mi voz neutra, desprovista de cualquier emoción. Se detuvo a mitad de la frase, esperando más, pero no llegó nada. Confundida, se encogió de hombros y se fue a la habitación. Por la mañana, preparé mi café, y solo el mío. Me puse mi traje de siempre, tomé mi maletín y salí a la misma hora de siempre. No hubo beso de despedida, ni siquiera aunque tengas un buen día. Simplemente dejé de existir como su soporte emocional. Dejé de preguntar por su agenda. Dejé de resolver los pequeños problemas domésticos que creaba y luego ignoraba. La bombilla quemada en el vestidor permaneció quemada. La cuenta del servicio de streaming que usaba y que expiró, no fue renovada. Me retiré, pieza por pieza, de la infraestructura de su cómoda vida. Mi primera llamada esa mañana fue a Ricardo Vargas, un abogado cuyo nombre era sinónimo de divorcios complejos y de alto patrimonio en la Ciudad de México. Era conocido por su enfoque quirúrgico y su aversión a los dramas innecesarios. En nuestra primera reunión, en su oficina con vistas al Paseo de la Reforma, puse sobre la mesa de caoba una carpeta organizada.
Contenía todos los extractos bancarios que comprobaban la transferencia de mi bono a la cuenta inicial de su empresa. Contenía copias de las facturas de nuestro estilo de vida, el alquiler del apartamento en Polanco, los coches, los viajes, pagadas predominantemente por mi cuenta personal durante años, permitiéndole a ella reinvertir cada centavo de ganancia en su empresa. Ricardo hojeó los documentos, sus agudos ojos no perdiendo ningún detalle. Señor Morales, dijo finalmente, esto no es un matrimonio. Es la financiación de una startup con términos muy desfavorables para el inversor. La narrativa de ella de que construyó todo sola es, por ser educado, una ficción. Tenemos un caso sólido no solo para una división justa de bienes, sino para recuperar su inversión inicial con intereses. Su calma y competencia eran exactamente lo que necesitaba. Trazamos un plan de acción. El elemento más crucial era el sigilo. Valeria no podía saber nada hasta que tuviéramos todas nuestras piezas en posición. El siguiente paso fue financiero. Abrí una nueva cuenta privada en un banco diferente. Contacté al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa y, invocando una cláusula de confidencialidad vinculada a mi nueva posición como CEO, instruí que todas las comunicaciones y, más importante, mi nuevo sueldo, fueran dirigidos a esta nueva cuenta. El aumento era sustancial, un orden de magnitud mayor que cualquier cosa que Valeria pudiera imaginar que yo ganara. Para todos los efectos, en nuestra vida doméstica, mi bajo sueldo continuaba fluyendo a la cuenta conjunta, cubriendo los gastos básicos como siempre. Pero el vasto excedente, el verdadero poder de fuego financiero, estaba ahora en una fortaleza que ella ni siquiera sabía que existía. Valeria, por su parte, tardó casi 2 semanas en darse cuenta de que el clima había cambiado de forma permanente. Su confusión inicial se transformó en irritación. Mi indiferencia era un insulto a su importancia. ¿Qué te pasa, Santiago?, preguntó una noche, parada en la puerta de mi estudio. Andas por esta casa como un zombi. Si estás molesto porque salí el otro día, supéralo. La gente exitosa celebra sus victorias. No estoy molesto, Valeria, respondí, girando mi silla para encararla. Mi calma la desarmaba. Solo estoy, ocupado. ¿Ocupado?, se burló. ¿Con tus diseños de puentes? Por favor. La táctica de menospreciar mi trabajo, que antes me hería, ahora era solo ruido. No reaccioné. Y mi falta de reacción la enfurecía. Estaba acostumbrada a apretar un botón y obtener una respuesta emocional. El botón ya no funcionaba. Intentó otras tácticas, seducción, culpa, accesos de ira sobre trivialidades. Nada funcionó. Yo era una muralla de fría cortesía. Su punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Estábamos en extremos opuestos del apartamento cuando oí su grito de frustración. Marchó hacia mí, con el celular en la mano, el rostro rojo de rabia. Y mi tarjeta fue rechazada, escupió las palabras. Estaba comprando un bolso en Mazarik. Un bolso que me merezco. ¿Olvidaste pagar la factura de nuevo? ¿Qué clase de hombre? La interrumpí, no levantando la voz, sino hablando con una claridad cortante. No lo olvidé, Valeria. Cancelé las tarjetas adicionales de mi cuenta. Se quedó boquiabierta, parpadeando como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Tú, qué? ¿Por qué? Decidí que era hora de optimizar nuestras finanzas, dije, usando el lenguaje corporativo que tanto admiraba y despreciaba. Tienes una empresa extremadamente rentable. Tiene todo el sentido que uses tus propios recursos para tus gastos personales. Es un buen principio de negocios, ¿no crees? Mantener las finanzas personales y empresariales separadas. El shock en su rostro fue reemplazado por una furia pura e impotente. Abrió la boca para gritar, para insultarme, pero por primera vez, parecía insegura. La dinámica de poder en nuestra relación se había construido sobre su superioridad financiera percibida y mi papel de proveedor estable y complaciente. En un único movimiento estratégico, yo había removido uno de los pilares de su plataforma. Todavía tenía su dinero, claro, pero había perdido el acceso irrestricto al mío, y el shock simbólico de eso la sacudió profundamente. Me miró,
ya no como un esposo aburrido, sino como un extraño calculador que acababa de hacer un movimiento inesperado en un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. El silencio que siguió fue denso, pesado con su tardía percepción de que algo fundamental había cambiado para siempre. Y no tenía la menor idea de cuán profundos eran esos cambios, o del tamaño del abismo que se abría bajo sus pies. El silencio en nuestro apartamento de Polanco se convirtió en una entidad física. Era pesado, denso y frío. Valeria circulaba por las habitaciones como una reina exiliada en su propio castillo, alternando entre una furia contenida y una indiferencia arrogante. Esperaba que yo cediera, que la incomodidad me llevara a disculparme y a restaurar el orden natural de las cosas, el orden en el que ella tenía el control. Lo que no entendió es que, para mí, ese silencio no era un castigo, era un espacio para pensar. Y lo usé para planificar los siguientes pasos de mi nueva vida. La primera orden del día fue recuperar el territorio de mi propio cuerpo. La energía que antes gastaba tratando de agradar a Valeria o preocupándome por nuestra relación fue redirigida. Me inscribí en un gimnasio de lujo cerca de mi oficina, un lugar frecuentado por ejecutivos y empresarios. Las mañanas, que antes estaban llenas de la tensión de su presencia, ahora comenzaban a las 5, en el silencio metálico de la sala de pesas. El esfuerzo físico era un bálsamo. Cada repetición, cada gota de sudor, era una forma de purificación. No solo estaba construyendo músculos, estaba forjando una nueva armadura, física y mental. En pocos meses, mi cuerpo comenzó a cambiar. Perdí la ligera capa de grasa que la complacencia había depositado en mi cintura. Mis hombros se ensancharon. Mi postura, antes ligeramente encorvada por el peso de un matrimonio fracasado, se volvió erguida y segura. Profesionalmente, me sumergí de lleno en mi nuevo rol. Ser el CEO de una de las mayores empresas de ingeniería y construcción de México era como respirar aire puro después de años en una habitación sin ventilación. Aquí, mi mente metódica, mi planificación a largo plazo y mi capacidad para gestionar sistemas complejos no eran motivo de burla, eran la razón de mi éxito. Lideraba reuniones de consejo, tomaba decisiones que impactarían la infraestructura del país por décadas y estaba rodeado por un equipo que me respetaba no por mi saldo bancario, sino por mi competencia. Comencé a vestirme acorde a la posición. Trajes a medida, zapatos de calidad, un reloj que no era ostentoso, sino un símbolo de ingeniería de precisión. Esas no eran compras para impresionar a Valeria, eran inversiones en mí mismo, una forma de alinear mi exterior con la transformación que ocurría en mi interior. El paso más significativo, sin embargo, fue social. Una noche, en lugar de ir a casa a enfrentar el silencio hostil, llamé a Javier, un viejo amigo de la universidad al que había descuidado. Era un arquitecto de renombre y siempre tuvimos una afinidad. ¿Santiago? Pensé que te habían abducido, bromeó, pero inmediatamente aceptó encontrarse conmigo para tomar un mezcal en un bar de la colonia Roma. La conversación fluyó fácilmente. Hablamos de trabajo, de la ciudad, de los viejos tiempos. Inevitablemente, preguntó por Valeria. Fui honesto, pero conciso. El proyecto falló, Javi. Estoy planeando la demolición. Me miró por un largo momento y luego asintió lentamente. Para ser honesto, amigo, me alegra oír eso. Desapareciste en ese matrimonio. Nosotros, tus amigos, te extrañamos. Eras la base sobre la que ella construyó su escenario, y ni siquiera te daba un lugar en primera fila. Sus palabras fueron una validación poderosa. No era solo mi percepción, el desequilibrio era visible para todos. La separación física fue el siguiente paso lógico. No podía seguir viviendo en un territorio ocupado. Con la ayuda de un discreto agente inmobiliario, encontré un apartamento espectacular en uno de los nuevos rascacielos de Santa Fe, cerca de mi oficina. Era un espacio moderno, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica del Valle de la Ciudad de México. Era lo opuesto a nuestro apartamento en Polanco, que estaba decorado al gusto de Valeria, lleno de muebles ornamentados y arte pretencioso. Este nuevo lugar era minimalista, funcional y mío. Ejecuté la mudanza con precisión militar.
Valeria había anunciado con gran fanfarria que pasaría un fin de semana en un retiro de networking para mujeres emprendedoras en Valle de Bravo. El sábado por la mañana, un equipo de mudanzas profesional, instruido por mí, llegó al apartamento. En 4 horas, todo lo que era mío, mi ropa, mis libros, mi equipo de oficina, la mitad del arte que yo había comprado, fue empacado y retirado. No toqué nada de ella. Dejé su santuario intacto. Lo único que añadí fue un sobre blanco y formal, con el logotipo del despacho de Ricardo Vargas, dejado en el centro de la mesa de comedor de mármol. Su reacción fue precisamente la que Ricardo y yo habíamos previsto. La tormenta comenzó el domingo por la noche. Primero, un texto confuso: ¿dónde están tus cosas? Después, una llamada telefónica, que ignoré. Luego, la avalancha. Decenas de mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Eran una mezcla de furia, victimización y súplicas manipuladoras. ¿Cómo te atreves a hacer esto sin hablar conmigo? Y eso es de cobardes. ¿Me estás abandonando después de todo lo que construí para nosotros? Nuestros amigos pensarán que eres un monstruo. Mi familia te odiará. Y, finalmente, cuando la rabia no funcionó: Santi, por favor, podemos hablar. Cometí un error. Te extraño. Te amo. Leí los mensajes con un distanciamiento clínico. La mujer que los escribió era una extraña para mí. Su amor era solo otra táctica, un último intento de usar una llave para una puerta cuya cerradura ya había cambiado. Mi única respuesta fue a través de Ricardo, quien envió a su abogado una copia de la demanda de divorcio. Su última y más desesperada carta fue aparecer sin previo aviso en mi oficina. La recepcionista me llamó, con voz tensa. Señor Morales, su esposa está aquí. Insiste en verlo. Valeria debía estar hermosa, vestida para la batalla, esperando que su presencia y su encanto pudieran romper mis defensas. Pero los muros de mi nuevo mundo eran más altos de lo que imaginaba. Gracias por avisar, Elena, dije tranquilamente al interfono. Por favor, infórmele a la señora que todas las comunicaciones deben dirigirse a mi abogado. No tiene autorización para subir. Esa noche, en mi nuevo apartamento, observé las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. El silencio aquí no era pesado, era ligero. Era la paz. Me serví un vaso de mezcal, sintiendo el suave calor bajar por mi garganta. El proyecto de mi antigua vida había sido oficialmente clausurado. El terreno estaba limpio. La cimentación para la nueva estructura, mi propia estructura, estaba finalmente curada y lista para soportar cualquier peso. Y, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el futuro que se construiría sobre ella. Los meses que siguieron a mi partida fueron como el largo y tranquilo curado del concreto tras verter una nueva cimentación. El proceso de divorcio, conducido con la eficiencia implacable de Ricardo Vargas, se completó con el mínimo de drama. Valeria, a través de sus abogados, intentó luchar por una porción mayor, basándose en la narrativa de que su éxito sostenía nuestro estilo de vida. La documentación meticulosa que había preparado desmanteló esa ficción, ladrillo por ladrillo. El acuerdo final fue exactamente lo que la ley determinaba: una división de los bienes adquiridos durante el matrimonio y la devolución de mi capital inicial invertido en su empresa, ajustado por la inflación. Fue una victoria legal, pero para mí, el verdadero premio fue el decreto final, un simple documento digital que recibí por correo electrónico. Lo leí, archivé el mensaje y volví al trabajo. No hubo celebración, solo el reconocimiento silencioso del fin de un ciclo. Mi nueva vida en Santa Fe adquirió un ritmo propio, un ritmo que era enteramente mío. Las mañanas eran para mi cuerpo en el gimnasio. Los días eran para mi trabajo, liderando proyectos que estaban literalmente cambiando la faz de la Ciudad de México. Y las noches, antes una fuente de ansiedad y soledad, se convirtieron en un refugio de paz. Mi apartamento, ahora totalmente decorado con un diseño minimalista y funcional, era mi santuario. Leía, escuchaba música, a veces simplemente me quedaba en el balcón, observando la ciudad pulsar abajo, sintiendo una conexión con ella que nunca sentí cuando estaba atrapado en el mundo artificial de Polanco.
El contraste entre mi antigua vida y la nueva fue personificado en una única persona, Sofía. Era la hermana menor de Javier, y la conocí en una barbacoa de fin de semana en su casa en Tepoztlán. Donde Valeria era fuego y barniz, Sofía era tierra y autenticidad. Era una arquitecta paisajista, una mujer cuya pasión era crear armonía entre las estructuras construidas y la naturaleza. Era alta, con una sonrisa fácil y ojos inteligentes que parecían analizar el mundo con una curiosidad genuina. Nuestra primera conversación no fue sobre dinero, éxito o estatus. Vio un libro sobre ingeniería estructural en mi mesa y comenzó a hacerme preguntas. Preguntó sobre las fuerzas de tensión y compresión en puentes colgantes, sobre la lógica detrás de la planificación urbana. No estaba tratando de impresionarme, estaba genuinamente interesada en cómo funcionaba mi mente. Por primera vez en más de una década, me sentí visto por quien era, Santiago, el ingeniero. No Santiago, el esposo cajero automático. Comenzamos a salir. Nuestras citas eran simples y significativas. Visitamos jardines botánicos, exploramos barrios históricos, pasamos horas en cafés discutiendo de todo, desde la poesía de Octavio Paz hasta la sostenibilidad en la construcción civil. Sofía tenía su propia carrera exitosa, pero no sentía la necesidad de anunciarla. Su valor no provenía de la validación externa, sino de la calidad de su trabajo y la profundidad de sus pasiones. Era solidaria de una forma que había olvidado que existía. Cuando hablaba de un desafío en el trabajo, escuchaba, hacía preguntas inteligentes y ofrecía una perspectiva diferente. Era una socia, no una competidora. Con ella, yo no era un cimiento invisible, éramos dos pilares, sosteniendo un arco juntos. Las noticias sobre Valeria llegaban esporádicamente y de forma pasiva, como restos de un naufragio que llegan a la orilla. Ricardo me llamó unos meses después del divorcio para finalizar algunos detalles financieros. De forma profesional, mencionó que los abogados de Valeria se habían puesto en contacto para intentar renegociar los pagos, alegando dificultades de flujo de caja. Su empresa, aparentemente, no era tan sólida como su fachada. Sin mi gestión silenciosa de la logística y las finanzas, la genialidad creativa de Valeria estaba resultando caótica e insostenible. Era excelente creando una imagen, pero pésima administrando una operación real. Más tarde, Javier me contó otra pieza del rompecabezas. Un conocido en común del mercado inmobiliario le había dicho que el apartamento en Polanco estaba en el mercado. Valeria ya no podía permitirse el alquiler y los gastos de ese estilo de vida por su cuenta. La noticia no me trajo alegría, ni un sentimiento de venganza. Lo que sentí fue una extraña melancolía, la misma que siento al ver un edificio otrora grandioso caer en desuso por negligencia estructural. Era la fría confirmación de que mi decisión no solo fue correcta, sino necesaria. La imagen de éxito que proyectaba era una burbuja, y yo ya no era el único que la mantenía inflada. Sola, no conseguía evitar que la realidad la pinchara. Una noche, Sofía y yo estábamos cenando en su apartamento, un espacio acogedor y lleno de plantas con vistas al Parque México. Me contó sobre su nuevo proyecto, revitalizar una plaza pública en un barrio desfavorecido. Sus ojos brillaban al hablar de crear un espacio seguro y hermoso para las familias locales. En ese momento, la diferencia entre ella y Valeria nunca pareció tan flagrante. Valeria construía monumentos para su propio ego, usando materiales caros y brillantes. Sofía construía espacios para la comunidad, usando luz, vegetación y empatía. Mientras hablaba, me sentí inundado por una sensación de paz tan profunda que era casi abrumadora. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Había cambiado el brillo falso del éxito por el peso sólido de la felicidad. Mi nueva vida no era una estructura imponente diseñada para impresionar a los demás. Era una casa, construida sobre cimientos de autorrespeto, con ventanas abiertas a un futuro genuino y prometedor. La consolidación estaba completa. Pasaron 2 años. En el mundo de la ingeniería, 2 años es tiempo suficiente para ver un proyecto complejo salir del papel y convertirse en una parte tangible del horizonte. En la vida de un hombre, es tiempo suficiente para que los cimientos de una nueva existencia se asienten de tal forma que la antigua parezca pertenecer a otra persona, a una biografía leída en un libro.
Mi vida con Sofía ya no era nueva, era mi realidad. Éramos socios en todos los sentidos de la palabra. Su calma complementaba mi intensidad, su creatividad desafiaba mi lógica. Vivíamos juntos en mi apartamento, que ahora era nuestro apartamento, el minimalismo frío que había establecido calentado por sus plantas, su arte y su risa. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo, y había encontrado un equilibrio entre el trabajo exigente y una vida personal rica serena. Era, por primera vez desde que recordaba, un hombre en paz. El pasado raramente invadía mis pensamientos. Valeria se había convertido en una anécdota lejana, una lección aprendida sobre la diferencia fundamental entre valor y precio. Sabía, a través de conversaciones casuales de terceros, que su empresa había sido vendida por una fracción de su valor máximo para cubrir deudas y que luchaba por mantenerse relevante en los círculos sociales que antes dominaba. Pero esa información era como noticias de un país extranjero que ya no tenía interés en visitar. El encuentro final, cuando ocurrió, fue tan inesperado como inevitable. Sofía y yo estábamos en un evento de gala para la inauguración de una nueva ala en el Museo de Arte Moderno. Como uno de los principales patrocinadores corporativos del proyecto, tenía un lugar de honor. Llevaba un smoking clásico, sintiéndome completamente a gusto. Sofía, a mi lado, estaba deslumbrante con un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos. Conversábamos animadamente con Javier y otros amigos cuando sentí ese peso familiar de una mirada fija en mí. Me giré lentamente. Al otro lado del abarrotado salón, la vi. Valeria. Estaba parada cerca de un bar, sosteniendo una copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Intentaba insertarse en un grupo, pero su energía era incorrecta. Había una desesperación en su sonrisa. Su vestido estaba cubierto de lentejuelas doradas, un intento estridente de brillar en una sala donde la elegancia se susurraba, no se gritaba. Parecía mayor, el brillo de su éxito reemplazado por un barniz de amargura. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, vi un torbellino de emociones en su rostro, shock, rabia y, por debajo de todo, una punzada de algo que se parecía al arrepentimiento. Se alejó de su grupo y comenzó a caminar en nuestra dirección. Su andar, que antes era la cúspide de la confianza, ahora parecía calculado, casi una actuación. Sofía sintió el cambio en mi postura y siguió mi mirada. Apretó mi mano suavemente, un ancla silenciosa en el presente. Santiago, dijo Valeria cuando llegó, su voz un poco más aguda de lo que recordaba. ¡Qué sorpresa! Veo que te ha ido muy bien. Sus ojos me recorrieron, luego pasaron por encima de Sofía con un desdén mal disimulado, como si fuera un accesorio temporal. Permanecí tranquilo, mi cortesía una fortaleza impenetrable. Valeria. Buenas noches. Me giré ligeramente para incluir a Sofía, poniendo mi brazo alrededor de su cintura. Quiero que conozcas a Sofía. Mi prometida. La palabra prometida quedó flotando en el aire entre nosotros. Vi la compostura de Valeria vacilar por una fracción de segundo. Fue un golpe más eficaz que cualquier insulto, pues hablaba de un futuro del que estaba irrevocablemente excluida. Forzó una sonrisa a Sofía, un tenso movimiento de sus labios. Felicidades, dijo, la palabra sonando hueca. Luego, se volvió hacia mí de nuevo, su máscara de civilidad comenzando a agrietarse. Las cosas han sido difíciles, confesó, en un transparente intento de evocar culpa o lástima. No es fácil cuando tienes que construir todo sola, desde cero. Ahí estaba. Su último intento de reescribir la historia, de pintarse como la víctima solitaria de su propia narrativa. La miré, no con la rabia de antes, ni con el amor que un día sentí, sino con la claridad desapasionada de un ingeniero evaluando una falla estructural. El problema nunca fue construir sola, Valeria, dije, mi voz baja y firme, sin ningún rastro de malicia. El problema es construir algo vacío. Una fachada sin cimientos. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eventualmente, siempre se derrumba. El silencio que siguió fue absoluto. Mis palabras no fueron un ataque, fueron un diagnóstico. La verdad final de su situación, dicha sin emoción. No tuvo respuesta.
El color desapareció de su rostro, dejando atrás solo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Hizo un gesto de asentimiento casi imperceptible, murmuró algo ininteligible y se alejó, desapareciendo entre la multitud. La observé irse, una figura brillante haciéndose cada vez más pequeña, hasta que no fue nada. Sofía apretó mi mano de nuevo. «¿Estás bien?», susurró. Me volví hacia ella, hacia mi presente, hacia mi futuro, y sonreí, una sonrisa genuina y ligera. «Estoy perfecto». Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, nos quedamos en el balcón, observando la ciudad dormir. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. Reflexioné sobre el largo viaje que me había traído hasta allí. Algunas personas pasan la vida construyendo cosas para impresionar al mundo, erigiendo fachadas relucientes de éxito, poder y estatus. Otras, las más sabias, dedican su tiempo a construir un refugio para sus almas, reforzando una base interna de paz, integridad y amor. Durante mucho tiempo, fui el cimiento invisible para la fachada de otra persona. Ahora, finalmente había aprendido la diferencia. El verdadero éxito no es el ruido de la admiración del mundo. Es el silencio profundo e inquebrantable de una estructura interna que sabes, sin sombra de duda, que nunca se derrumbará.